continuación se resolverá un ejercicio de ciclo Rankine ideal con recalentamiento. Presentación de tercer parcial para máquinas térmicas 9AM. Presentación del problema. Se nos dice que una planta termoeléctrica de vapor de agua genera una potencia de 8500 kW, la cual opera en el ciclo Rankine ideal con recalentamiento. La planta mantiene en la caldera a 20 megapascales. Por otro lado, la sección de recalentamiento se mantiene a 842 kilopascales y el condensador a 50 kilopascales. La calidad de vapor húmedo en la salida de la turbina de alta y de baja presión es del 90%. Se requiere que la eficiencia de la planta sea mayor al 30%. Se nos pide determinar el flujo máximo, la temperatura de la entrada de cada turbina bajo estas condiciones de operación. También hay que tener en cuenta que no se consideran pérdidas en las tuberías del sistema y eficiencias en los componentes, es decir, en las turbinas y en las bombas corresponderían al 100%. Entonces, para el esquema de la planta, podemos observar un recalentador, una turbina de alta presión, una turbina de baja presión, un condensador y una bomba de agua. Hay que tener en cuenta que nuestro calor de entrada o calor suministrado está entre el estado 3 y el estado 2 y nuestro calor rechazado o calor de salida estará entre el estado 6 y el estado 1, sin olvidar que existe una presión de alta en el estado 3 y una presión de baja en el estado 1, es decir, la presión que sale de la bomba es la misma que se manejará o la que se conducirá hasta el estado 3. También se puede observar por aquí un flujo másico, que es el que se está pidiendo, y sin olvidar que una de las características del ciclo Rankine con recalentamiento es que la presión 4 se mantiene constante en este caso en la presión del estado 5. Con esto dicho, entonces procedemos con los datos iniciales del problema, y es que tenemos una potencia generada de 8,5 megawatts, una calidad de vapor de 0,9 para el estado 4, asimismo una calidad de vapor para el estado 6, el fluido de trabajo en este caso será agua y un rendimiento que debe ser superior al 30%. Entonces nuestras ecuaciones necesarias serán trabajo en la bomba, el trabajo neto, el calor de entrada, el calor de salida, la ecuación de rendimiento, y de acá, de esta ecuación de potencia, podemos despejar realmente nuestra incógnita, que es el flujo máximo. ¿Listo? Entonces, para nuestro estado 1, entonces se maneja una presión de 50 kilopascales, que es la que va a salir, la que sale del condensador. Entonces procedemos a buscar la presión de 50 kilopascales en la tabla, y procedemos a anotar los datos que tenemos ahí. Entonces, por este lado tenemos el diagrama TS, y procederemos entonces a graficar nuestro primer estado a una presión de 50 kilopascales en una fase de líquido saturado. Entonces, en el diagrama se puede observar que tenemos una temperatura y una entropía, sin olvidar que también hay un SG, que en este caso es del 7,59. Entonces, pasando a nuestro estado 2, tenemos que la fase se encuentra en líquido comprimido a una presión de 20.000 kilopascales. Esto es cuando la presión sale de la bomba y esta es impulsada por ella misma. Entonces, con esto en mente, el trabajo en la bomba es el siguiente: de 20,5485 kJ sobre kilogramo. Con esto entonces la incógnita del estado 2 será la entalpía, y con esto nos da un resultado de 361,0885 kJ sobre kilogramo. Entonces, pasando en nuestro diagrama, procedemos a graficar nuestro estado 2, que efectivamente se encuentra en líquido comprimido, y hay que tener en cuenta que entre el estado 2 y el estado 3 hay una presión constante, que en este caso es de 20 megapascales. Entonces, volviendo otra vez acá con los datos del estado 2 y la presión 2 y la presión 3, entonces se nos dice que es de 20.000 kilopascales. Realmente la entropía entre el estado 3 debe ser igual a la entropía que hay en el estado 4, pero realmente, como no hemos hallado la entropía del estado 4, entonces procedemos a pasar a nuestro estado 4. Realmente se nos dan dos datos ahí: la presión de media, que en este caso es de 842 kilopascales, y la calidad de vapor, que será de 0,9. Entonces, con estos dos valores nos podemos dar cuenta que efectivamente la fase del estado 4 es una mezcla, y lo que procederemos a hacer es a buscar los valores entre 850 y 800 kilopascales. Con esto se hace la interpolación y se encuentran las variables del estado
del estado 4. Entonces, organizando un poco mejor, entonces se tiene que la presión 4 es igual a 20.000 kilopascales, y el dato importante que necesitamos es la entropía del estado 4, que debe ser igual a la entropía del estado 3, como ya habíamos mencionado anteriormente. Entonces, con este dato de 6,18 se completa el estado 3. Entonces, para el estado 3, se nos dice que la presión 2 debe ser igual a la presión 3, con 20.000 kilopascales y a una entropía de 6,18. Entonces, con esto nos vamos a la tabla de vapor sobrecalentado y nos damos cuenta que el 6,18 que acabamos de hallar está entre 6,33 y 6,14. Procedemos a interpolar y encontramos los valores de H3, B3 y temperatura para el estado 3. Entonces, pasamos aquí al diagrama y graficamos la temperatura, que efectivamente es de 510 grados Celsius, con una entropía de 6,18, la cual será la misma para el estado 4. Entonces, pasando a nuestro estado nuestro estado 5, se nos dice que la presión de media es de 842 kilopascales, que debe ser igual a la presión en el estado 4. Ya habíamos mencionado anteriormente que la presión se mantiene constante en estos dos puntos. Entonces, S5 debe ser igual a S6, pero como pasó anteriormente no tenemos el valor de S6, lo que hacemos es pasar al estado número 6 y con el valor de la calidad y la presión de 50 kilopascales, entonces lo que procedemos es a interpolar. Con los valores de S6 de 6,94, entonces nos devolvemos al estado 5 y tenemos entonces una presión de 0,842 megapascales y una entropía de 6,94. Entonces, lo que hacemos es buscar las tablas de vapor sobrecalentado y nos encontramos con un problema. Entonces, el primer problema es que no está explícitamente los 842 kilopascales entre 0,8 y 1 megapascal. Entonces, lo que debemos hacer como segundo paso es extrapolar. Entonces, ¿cómo se hace esto? Debemos extrapolar entre 0,8 y 1 megapascal. Entonces, realizando la extrapolación para 0,8 megapascales, entonces con la entropía que ya habíamos mencionado anteriormente, entonces se encuentran los valores de H, V y T. Por el momento los vamos a dejar así sin subíndice para dejarlos así. Entonces, ahora realizando lo mismo, pero para la presión de 1 megapascal, entonces con la misma entropía, entonces nos encontramos unos valores de H, V y T. Con estas dos columnas que tenemos acá de valores, entonces lo que hacemos es interpolar ahora sí a 0,842 para encontrar los valores respectivos de H5, V5 y temperatura 5. Entonces, teniendo en cuenta que S5 es igual a S6 con 6,94, se procede y se encuentran los valores de la temperatura del estado 5 y el volumen específico del estado 5. Entonces, pasando acá, entonces tenemos la presión de media, de 842 kilopascales a una temperatura de 233,58, que fue lo que acabamos de hallar, y una entropía que es igual a la entropía del estado 6 de 6,94. Entonces, con la definición de estados completa se procede a realizar el análisis de energía para las variables de trayectoria, es decir, trabajo y calor. Entonces, para el análisis de energía se tiene que en el trabajo tenemos el trabajo neto, que vendrá siendo el trabajo total de la turbina menos el trabajo de la bomba. Entonces, el trabajo neto será igual al trabajo de la turbina 1 más el trabajo de la turbina 2. Pero recordemos que la turbina 1 se encuentra entre el estado 3 y 4 y la turbina 2 se encuentra entre el estado 5 y el estado 6. Y pues el trabajo de la bomba ya lo habíamos hallado anteriormente. Con esto entonces tenemos que el trabajo neto es de 1185,3045 kJ sobre kilogramo. Para la variable de trayectoria Q, entonces tenemos que el calor de entrada ocurre entre el estado 3 y el estado 2, sumándole el estado 5 más el estado
4, que es donde ocurre el recalentamiento, y realizando pues la respectiva operación tenemos que el calor de entrada es de 3259,54 y el calor de salida respectivamente. Entonces, para dar respuesta a las variables solicitadas, entonces la eficiencia del ciclo viene siendo 1 menos el calor de salida sobre el calor de entrada, y en este caso pues es 2074,16 sobre 3259,54. Con esto nos da una eficiencia del 36,3%. Para el flujo másico, entonces la potencia W viene siendo a M punto por el trabajo neto. Entonces M punto será igual a el trabajo, a la potencia sobre el trabajo neto. Con esto nos da un valor de 7,1711 kilogramos sobre segundo. Entonces, terminando nuestro diagrama, entonces podemos ver claramente que hay una presión de baja, una presión de alta y una presión de media. No se consideran pérdidas en el sistema, entonces no hay desviaciones entre los estados.